Colombianos, esto es de no creer. Una cuestionada Corte de Guatemala pide la detención del exministro Iván Velásquez y la fiscal general de Colombia. Hágame el bendito favor. Pues sí, señores, una sala de apelaciones de Guatemala solicitó este lunes la detención de los abogados colombianos y miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el exministro Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, la fiscal general. La decisión emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del organismo judicial guatemalteco, pues obedece por supuestas irregularidades durante el trabajo de Velásquez y Camargo en la CICIG, ¿no? Con el caso de Odebrecht, según detallaron medios locales. Claro, como metieron un presidente y una vicepresidenta, pues están ardidos y buscan venganza, ¿no? Dicha sala de apelaciones se encuentra señalada por diversos expertos en temas judiciales por resoluciones en contra de la libertad del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace más de 1000 días sin cargos probados en su contra, ¿no? ¿Una dictadura? ¿Ustedes qué creen? Pues la sala, presidida por el abogado Alejandro Prado, también ha tenido a cargo dictámenes en contra del partido oficial Movimiento Semilla, el exfiscal anticorrupción Estuardo Campo y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por las elecciones del 2023. A Zamora Marroquín y Campos los consideran como presos políticos por organizaciones sociales debido a su lucha contra la corrupción que los ha llevado a la cárcel. ¿Pero por qué la decisión de la justicia de Guatemala frente a estos funcionarios de Colombia? Pues resulta que la sala de apelaciones también recibió críticas del exfiscal anticorrupción guatemalteco, Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos, quien recordó en sus redes sociales que los magistrados de apelaciones no cuentan con la facultad de emitir órdenes de aprehensión de acuerdo a la ley guatemalteca. Es decir, quieren emitir esta orden en la Interpol, señores. Es decir, que los capturen en cualquier parte del mundo. Pero ¿cuál fue el papel del exministro Velásquez allá? Velásquez fue también ministro de Defensa del gobierno del presidente Petro y ahora se desempeña como embajador de Colombia ante el Vaticano. En el 2024, la ONU recordó a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, siguen gozando de impunidad en virtud del acuerdo por el cual se estableció este órgano. Fue la misma CICIG la que también llevó a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina, 2012-2015, por un millonario escándalo de corrupción en las aduanas del país centroamericano. Y claro, Velásquez denuncia una persecución que le están haciendo pues por parte de esta Fiscalía de Guatemala, luego de que esta sala de apelaciones de este país ordenara su detención, señores, petición del Ministerio Público, ¿no? Y claro, Colombia rechaza esta orden de Guatemala, pues de echarle mano a estos funcionarios, ¿no? El gobierno expresó su profunda preocupación y enérgico rechazo a esta decisión. Pero vamos a ver qué dijo también el señor Iván Velásquez, porque él se pronunció en las últimas horas sobre esto que acaba de surgir y dice, él decía el 16 de abril, ¿no? El 16 de abril del 2015, hoy hace exactamente 10 años, empezó en Guatemala un periodo floreciente de lucha contra la impunidad. La población, de la mano de la CICIG y de la FESI, ¿no? Conoció entonces el tamaño de la corrupción y de la cooptación del Estado. Luego vendría la reacción de los sectores más retardatarios del país y empezó una feroz persecución liderada por una fiscal general que el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó como corrupta, estableciendo sanciones en su contra y en contra de un instrumento, un fiscal de poca monta, pero de gran perversidad. También fueron sancionados por la Unión Europea. Estas medidas continúan vigentes. La persecución desatada por los señalados corruptos lanzó al exilio a decenas de jueces, fiscales, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otras figuras democráticas del país, quienes del próximo año pues podrán regresar a su tierra una vez concluya el reino de la oscuridad judicial en Guatemala y que retome el camino de la verdad y la justicia. Como escribió Julián Esquivel, podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera. Florecerás, Guatemala. Eso era lo que escribía Iván Velásquez, y es que ha estado permeada este país de tanta corrupción que fue difícil hacerlo y mandar hasta expresidentes a la cárcel. Aquí tenemos algo parecido, señores, donde hay expresidentes que no quieren responder. Y pues luego de esta noticia de orden de captura pues frente a estos funcionarios, citó este trino del 16 de abril y escribió, y ahora la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Corrunchiche, designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios a quienes la Fiscalía ha obligado al exilio. Y luego citó otro trino de Carolina Restrepo. Lo que Guatemala está intentando con la solicitud de circular roja de Interpol contra la fiscal general de Colombia y el actual embajador ante el Vaticano es mucho más grave de lo que se cree.
No es un tema menor ni un simple episodio diplomático, es un ataque directo a los principios básicos de justicia internacional y les explico por qué. El propio Departamento de Estado de los Estados Unidos ha documentado de manera oficial en sus informes de derechos humanos del 2023 y 2024 el Ministerio Público de Guatemala está hoy cooptado y que se ha convertido en una herramienta para perseguir a fiscales, jueces, periodistas, defensores que lucharon contra la corrupción. Esto no es retórica. En el 2023 Estados Unidos incluyó al actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, señalándola expresamente por obstrucción a la justicia y por utilizar la fiscalía para proteger redes de corrupción y criminalizar a quienes las han combatido. Es decir, está tan infestado esto que están haciendo lo que más puedan por perseguir a los que metieron a la cárcel a este expresidente y vicepresidenta. Pero ustedes no van a creer esto, señores. Resulta que salió Vicky Dávila sin ninguna prueba, sin ningún documento para decir que Iván Velásquez o la señora Luz Adriana Camargo son corruptos y que hicieron hasta para vender en Guatemala, amenazando, señores, que si ella llega a subir como presidenta, los envía ligerito el 7 de agosto en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana allá a Guatemala para que paguen supuestamente por unos delitos que no han cometido. Hágame el favor esta señora. ¿Ah? ¿Ustedes pueden creer esto? Sí, señores, así. Fernán Martínez decía, la Interpol los puede capturar en cualquier país, ¿no? No investigan, no defienden, no tratan de sacar que pueda haber una duda en esto, para nada. De una vez, ellos dicen son culpables, ¿no? Vicky Dávila, mire lo que contesta. Les queda un año de impunidad. El 7 de agosto del próximo año los mandamos a Guatemala en un vuelo comercial, esposados como corresponde con los extraditados, para que respondan ante la justicia de ese país por sus presuntos crímenes. Está loca esta vieja, ¿ah? Yo creo que los asesores le van a hacer borrar este trino más tarde, pónganle cuidado. Así como mandamos a miles de narcos a Estados Unidos y pedimos a bandidos colombianos en extradición desde otros países, debemos cumplir con nuestro deber de cooperación. Ah, ¿qué tal esta señora? Colombia debe fortalecer sus alianzas en la lucha contra el crimen transnacional. Se acabó la impunidad de Cuello Blanco y de los politiqueros. Hágame el favor. Y le dicen acá a Vicky Dávila, no era para extrañar que Viquisita apoya a este lindo personaje de la farándula corrupta de ultraderecha, ¿no? Carrunchiche, que es un fiscal cuestionado y sancionado por más de 40 países. Ella apoya eso, ¿no? Dios mío, qué vergüenza que los periodistas de este país no tengan el más mínimo pudor para replicar semejante basura. ¿Ya saben quién es el criminal que emite esta solicitud? Mediocres. Es que no se toman el tiempo para ver que la fiscalía de ese país está permeada por la corrupción y que buscan venganza a toda costa, ¿no? ¿Qué opinan de la respuesta de Vicky? Ay, señora Vicky. Por otro lado, resulta que por culpa de la procuradora Cabello, que no quiso insistir nada para que Odebrecht investigara y que Corficolombiana pagara la multa de 800.000 millones, todo eso por escándalo de Reficar y demás, al parecer Colombia no podrá cobrar esta platica, ¿no? En el 2018 el Tribunal de Cundinamarca condenó a Odebrecht y a Corficolombiana a pagar 800.000 millones por corrupción en la Ruta del Sol 2. En el 2023... en una polémica decisión, el Consejo de Estado tumbó la multa a Odebrecht y a Corficolombiana de 800.000 millones. Ah, el Consejo de Estado le hizo el favor a este señor Sarmiento Angulo. Y la justicia le pidió a Margarita Cabello que como ente de control, presentara una tutela y así continuar con el proceso. Esto lo suele hacer la Procuraduría en estos casos. Incluso le dijeron que presentara una tutela. Cabello les habría dado largas. Entonces, la justicia y la transparencia presentaron la tutela ante el Consejo de Estado. Pero adivinen qué, solicitó el Consejo de Estado que no acogieran la tutela y sí lo de Margarita Cabello, que ya no era momento de reparación. Ah, ¿ustedes pueden creer esto? Definitivamente Margarita Cabello fue otro dolor de cabeza para la justicia de este país. La Organización Legal de Justicia asegura que Colombia dejó perder la oportunidad de cobrarle a Odebrecht una reparación por el daño causado por sus actos de corrupción, por cuenta de la falta de cumplimiento de su palabra de la exprocuradora Margarita Cabello Blanco. En 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a Odebrecht a pagar más de 800.000 millones de pesos por el escándalo de corrupción con la Ruta del Sol 2. Sin embargo, en 2023, el Consejo de Estado tumbó la sanción económica. El Consejo de Estado en este caso dijo, hay un daño al patrimonio, pero la única forma para repararlo que decretó fue cambiar los manuales de contratación de las empresas. Ante esta decisión, el Centro de Estudios de Justicia buscó a Margarita Cabello al menos en 4 oportunidades, porque como procuradora podía insistir en la reparación o presentar una tutela
como el ente de control había hecho en otros casos. Incluso se ofrecieron a hacer la tutela para revisión de la Procuraduría. Ella nos enviaba al representante y delegados de ella en diferentes oportunidades que no dieron vueltas, nunca presentaron la tutela. Viendo que Cabello no les daba respuesta, de Justicia y Transparencia por Colombia presentaron una tutela ante el Consejo de Estado para que reconsiderara la decisión, pero esta vez la Procuraduría le pidió al alto tribunal que no acogiera la solicitud y cuestionó la reparación. La procuradora Cabello, que nos dejó con los crespos hechos. Cabello, por aparte, le respondió a Neumann porque no apoyó la tutela. Dijo que en realidad ya no era el momento para la reparación y no quiso manifestarse a favor de los intereses que ya habíamos discutido con ella y pues que son los intereses sociales que ella representa. Este caso ya está cerrado, es decir, que esa plática se perdió y Colombia no recuperará el dinero que Odebrecht debió pagarle por los hechos de corrupción. Ya no logramos que ni Odebrecht, ni el Grupo Aval, ni Colombiana repararan colectivamente el daño que nos causaron como sociedad con el pago de las coimas en la Ruta del Sol 2. En este caso no solo se habla del pago de millonarias coimas, sino de las demoras en la construcción de una carretera que era vital para el comercio y la comunicación del país. Impunidad total con Margarita Cabello. ¿Pueden creer esto? Odebrecht tampoco lo investigó Barbosa. En cambio, a Sarmiento Angulo sí le tocó pagar una buena multa del Grupo Aval por cometer actos de corrupción en Estados Unidos. Y aquí en Colombia, bien, gracias, ¿no? Margarita Cabello se hizo la pendeja, también el señor Barbosa se hizo el pendejo y nadie respondió por esto. Increíble, ¿no? Hasta dónde llega la corrupción y hasta dónde llegan los favorcitos que le hacen a los banqueros. Por otro lado, la señora Vicky Dávila empieza a huirle a los debates. Esta señora va a ser un caballo de Troya de los banqueros. Va a ser lo mismo que Iván Duque, cuando le tocaba debatir el debate final con el señor Gustavo Petro. El señor, sea chico palo, huyó como un cobarde. Pues eso es lo que estamos viendo con la señora Vicky Dávila, que dice que si llega a ser presidenta, pues mandará a la cárcel a Iván Velázquez y a Luz Adriana Camargo, sin tener pruebas de su culpabilidad, ¿no? Pero ella, con sentido de colaboración, los mandará allá. Imagínense si es Petro que salga y suba a Vicky Dávila, ¿también lo meterá a la cárcel como una dictadura? Hay que tener mucho cuidado con las personas que se eligen porque va a venir una persecución realmente brutal contra Gustavo Petro luego que deje su mandato. Si se elige un gobierno de derecha, ¿no? Lo intentarán meter a la cárcel o quizás quitarle la vida, ¿no? Y es que Vicky Dávila hace pocos meses hacía sus discursos en Asobancaria que la habían invitado. Pues esta vez se acobardó a un debate con el señor Daniel Quintero. Porque pues Daniel Quintero le dijo, vamos a debatir en Asobancaria para que diga de frente todo lo que está diciendo de mí. Porque Vicky Dávila decía, cínico, usted hasta imputado está por corrupción, le dijo a Daniel Quintero. Yo nunca he pertenecido a la porquería del sistema. Usted sí, nadie que haga parte de lo mismo puede resetear tanta corrupción y suciedad. Y entonces Daniel Quintero le dijo, listo, entonces debatamos. ¿Miedo? Nos vemos el 5 de junio en el debate de Asobancaria para que me lo diga de frente. ¿Y saben qué pasó? Sacó el 4 letras esta señora Vicky Dávila. Miren lo que escribió. Aprecio la invitación del gremio de los banqueros a participar en la convención bancaria de esta semana en Cartagena, al lado de un sinnúmero de precandidatos. En esta ocasión, debido a la agenda que adelanto con las comunidades más golpeadas por la pobreza, la violencia y la corrupción, no me haré presente. Y estaré en un diálogo abierto con ciudadanos que representan la Colombia que clama porque termine la horrible noche del populismo peterista. Más populista esta vieja para donde esta señora es un fiasco, señores, es un fiasco. Y pues Daniel después le dijo, Vicky no va al debate porque yo voy, porque la reté, como se debe, a que me dijera de frente lo que decía por redes. Saben que la mentira no soporta un debate. Saben que no pueden esconder lo irregular de su campaña, ni a sus aliados, ni defender las propuestas de su equipo de acabar con el salario mínimo y las horas extras. Vamos a resetear la política de Colombia, le dice Daniel Quintero. Y lo que dice aquí Daniel es totalmente cierto. Resulta que un asesor económico de Vicky Dávila está proponiendo acabar con el salario mínimo. ¿Ustedes qué piensan, señores? Y es que aquí está. Esto es lo que espera el país si deciden darle la presidencia a Vicky Dávila. Este es su principal asesor económico que promueve que las personas trabajen, ni siquiera por horas, sino por minutos, que no hayan primas, ni seguridad social, ni horas extras, ni recargos, y trabajando por 3 pesos que le importa al dueño de la empresa, ¿no? Daniel Reichbet es el asesor de Vicky Dávila. Lo que he propuesto hace años a título personal es flexibilidad laboral. Para empezar, eliminar el salario mínimo, principal causa de informabilidad en el país.
eliminar cualquier otro tipo de intervención en los precios del mercado laboral, es decir, horas extra, pago por horas o hasta por periodos menores si es lo que quieren las partes. Contribuciones a seguridad social según horas de trabajo. De hecho, hay que cuestionar el mismo concepto de seguridad social intervenido por el Estado. Facilidad de contratar y despedir. Pago voluntario a cajas de compensación. De lo contrario, es un impuesto más. Eliminar primas obligatorias. El empleador no tiene por qué pagar 13 meses de salario por 12 meses de trabajo. El sistema de bonos discrecionales y basados en el desempeño es superior. Ahí está. Ahí se les advierte. Pilas con Vicky Dávila para implementar esto. Y pues el pueblo se levantaría, lógicamente, porque no se va a dejar quitar las horas extras. Pero habría un estallido social si sube esta señora como presidenta. Imagínense. Y vamos a ver las disculpas que dio Vicky Dávila porque no va a Sobancaria. Es que es bien populista esta señora sacando unas disculpas tan paupérrimas que no le caben. Miren las disculpas chimbas. Una oportunidad de oro para empezar los debates. Y se arrugó, señores. Se arrugó con Daniel Quintero. Hola, aprecio la invitación del gremio de los banqueros a participar en la convención bancaria de esta semana en Cartagena, al lado de un sinnúmero de precandidatos. El año pasado fui a la convención como periodista y les mostré con pruebas todas las porquerías de la corrupción de este gobierno y dejé en evidencia a sus enchufados. Muchas de mis denuncias causaron en algunos molestias. Mientras tanto, también algunos dirigentes decidieron pedirle perdón a Petro. Hola, aprecio la invitación del gremio de los banqueros a participar en la convención bancaria de esta semana en Cartagena, al lado de un sinnúmero de precandidatos. El año pasado fui a la convención como periodista y les mostré con pruebas todas las porquerías de la corrupción de este gobierno y dejé en evidencia a sus enchufados. Muchas de mis denuncias causaron en algunos molestias. Mientras tanto, también algunos dirigentes decidieron pedirle perdón a Petro y tomar whisky con la cuestionada Laura Sarabia. En esta ocasión, debido a la agenda que adelanto con las comunidades más golpeadas por la pobreza, la violencia y la corrupción, no me haré presente. Y estaré en un diálogo abierto con los ciudadanos que representan la Colombia que clama porque termine la horrible noche del populismo petrista. Este proyecto es independiente y está construyendo la más amplia coalición posible con los ciudadanos en la calle. A los banqueros les digo, bajen sus tasas de interés que cobran a los colombianos y extiendan el acceso al crédito y la inclusión financiera a jóvenes, a emprendedores, a campesinos y a todos aquellos que esperan una sola oportunidad. Creo en la seguridad como valor democrático, creo en la libertad de empresa como motor del desarrollo y creo en una política social que nos permita cerrar las brechas con oportunidades. Estoy y estaré siempre con los colombianos de a pie. Lo que ha dicho Gustavo Petro desde el principio, ¿no? Bajar las tasas de interés, apoyar al campesino, apoyar a los jóvenes con crédito, y la señora sale diciendo que no puede aceptar el debate, que se le arrugó, señores. Ay, Vicky Dávila, Vicky Dávila. Aquí le dicen, Vicky, no vas a la convención porque sabes que allí, frente a otros precandidatos, se va a hacer evidente tu desventaja intelectual y tu escasez de bagaje. Claro que si compite aquí con los del Centro Democrático, yo creo que se dan hasta la mano. No estás preparada para ser candidata. Eres el monigote de turno del uribismo. Para ver si pueden colarse en segunda vuelta, le dicen a la señora Vicky Dávila. Definitivamente una vergüenza aquí la señora cómo le sacó el 4 letras a este debate. Su primer debate para demostrar que es tanto lo que sabe. Y mire por dónde salió. Y apuesto que los videos que va a hacer ella es saludando a la gente en la calle. Un debate tan importante. La economía de todo un país. Los banqueros que son los que financian su campaña. ¿Por qué le pidieron no ir a este debate sus asesores? Ella saca esta disculpa, pero todos sabemos qué es lo que pasa. Comenten, por favor. Muy amables por su atención y nos vemos en un próximo video.